vamos a corregir el ejercicio 32 de la fotocopia que tenéis, que dice: un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60 grados con respecto al horizonte y con una velocidad de 60 metros por segundo. Calcula la velocidad de la pelota en el punto más alto, la altura máxima y el alcance máximo. Según nos dice el enunciado, lanzamos una pelota con una velocidad inicial de 60 metros por segundo, formando un ángulo de 60 grados. Esta velocidad inicial no coincide con los ejes de referencia que tenemos que tomar para estudiar el movimiento en el plano, que sería el eje X en el suelo y el eje Y en la vertical, que pasa por el punto de lanzamiento, que sería S. Por lo tanto, esta velocidad inicial tenemos que descomponerla proyectando hasta el eje X y tendríamos la componente v0x, velocidad inicial sobre el eje X, y la componente v0y, velocidad inicial sobre el eje Y. Esos dos valores iniciales los podemos sacar aplicando trigonometría a ese triángulo, en el que el seno de 60 sería cateto opuesto v0y entre la hipotenusa v0. Despejando v0y, sustituyendo los dos valores que nos daba el enunciado, tendríamos la velocidad inicial y. Y con el coseno de 60, cateto contiguo entre hipotenusa, despejando y sustituyendo, sacaríamos v0x, velocidad inicial sobre el eje X. Es un movimiento compuesto de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Luego la velocidad va a ser siempre constante y valdrá siempre lo mismo que en el instante inicial, y la coordenada X la podemos calcular con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme aplicada al eje X. Y sobre el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad. La velocidad en el eje Y la calcularíamos con esa y la coordenada Y con esa. Esas cuatro ecuaciones nos permiten hacer cualquiera de las preguntas que haga el ejercicio. El ejercicio tiene tres apartados. En el apartado A nos pide la velocidad en el punto más alto, que sería esa, que, acordándonos que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, justo en ese punto más alto la velocidad es horizontal. La velocidad es horizontal porque el valor de VI, de la componente vertical en el punto más alto, vale 0. En el apartado B nos pide la altura máxima, es decir, calcular I en ese punto, cuando la velocidad, cuando VI vale 0. Y el apartado C nos pide el alcance máximo, es decir, esta distancia, lo máximo a lo que llega la pelota, que sería el valor de X cuando la pelota vuelve al suelo. Empezamos con el apartado A. La velocidad en el punto más alto, VI, vale 0, porque es el punto más alto, no sigue subiendo. Y la otra componente es constante, vale siempre lo mismo que en el instante inicial, que la teníamos aquí. Por lo tanto, en forma vectorial, V será igual a 30i. Y el módulo sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado, que es 30. Si seguimos, aquí tenemos el apartado B, que nos pide la altura máxima. Y la altura máxima es el valor de I cuando se está cumpliendo que VI vale 0. Por lo tanto, para poder calcular I necesitamos el tiempo. ¿De dónde sacamos el tiempo? Pues de la otra característica que sabemos de ese punto, que VI vale 0. Si sustituimos ahí 0, V0i, el dato que conocíamos, G menos 9,8 y T no lo sabemos. Despejamos y calculamos el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Y con ese tiempo nos vamos a la ecuación de I y sustituyendo I sub 0 vale 0 porque es el punto desde el que hemos lanzado, que está en el suelo. V0i lo conocíamos, el tiempo lo acabamos de calcular, menos 9,8 y el tiempo que acabamos de calcular. Haciendo todas esas operaciones nos da que la altura máxima que alcanza es de 137,75 metros. Apartado C nos pide el alcance máximo, es decir, el valor de X, lo vimos en el dibujo del principio,
Y nos pasa lo mismo. Para calcular x necesitamos el tiempo. ¿De dónde sacamos el tiempo? Pues al volver al suelo, y vale 0. Y sub 0 valía 0, v0i lo tenemos calculado desde el principio, el tiempo no lo sabemos, despejamos de aquí el tiempo y nos da 10,6 segundos. Si observamos los dos tiempos que acabamos de calcular, este que era el que tardaba en llegar al punto más alto era 5,3 y el que tarda en llegar al suelo es 10,6, que es justo el doble. ¿Por qué? Porque el movimiento, si observamos el dibujo inicial, este movimiento es simétrico, ¿vale? Tarda lo mismo en llegar aquí que en hacer la otra mitad. En este trozo, 5,3. En total, el doble, ¿vale? Se podría haber razonado simplemente escribiendo esa frase, ¿no? Diciendo que es un movimiento simétrico. Pero cuidado, porque eso solamente se cumple cuando el móvil sale del suelo y llega al suelo. Si lo hubiéramos lanzado desde aquí, ¿vale? Ese movimiento ya no es simétrico. La vuelta es más larga que la subida, ¿vale? Pero cuando sale del suelo y regresa al suelo, el tiempo justamente es el doble. Y en vez de hacer esta operación, se podría haber razonado. Una vez que tenemos el tiempo, vamos a la ecuación de x y sustituyendo vx y el tiempo, calcularíamos el alcance máximo. Pasamos a corregir el ejercicio 33, que lo tendríamos aquí. El ejercicio 33 nos dice que una pelota de balonmano realiza un lanzamiento horizontal a una velocidad de 20 metros por segundo. En el momento de lanzamiento su mano está a 1,50 metros del suelo. Hay que calcular el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo, la velocidad al llegar al suelo y la posición y la velocidad de la pelota 0,1 segundo después de haber sido lanzada. Es un lanzamiento horizontal, ¿vale? Sale a una velocidad inicial de 20 metros por segundo, la posición inicial es 1,5 metros de altura y es un movimiento compuesto, puesto que, aunque lo lanzamos en horizontal, como está actuando la fuerza gravitatoria, hace que el movimiento sea un arco de parábola. Hay dos movimientos, en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como consecuencia de la aceleración de la gravedad. Nos pide dos preguntas: ¿cuándo llega al suelo? Es decir, cuando Y vale 0. Y nos pide el tiempo y la velocidad. Y después nos pide la posición y la velocidad cuando han pasado, según el enunciado ponía un segundo. Ese dato era un error y lo vamos a hacer con 0,1, ¿vale? Aquí también está mal puesto. Lo voy a hacer con 0,1. Si lo queréis hacer con 0,3 sería igual, ¿vale? Vamos a hacerlo con 0,1. Empezamos el apartado A. Al tocar el suelo, Y vale 0, ¿vale? Lo estamos viendo ahí. Este sería nuestro eje X y nuestro eje Y. Luego en el suelo, Y vale 0. Si nos vamos a la ecuación de Y vale 0, Y sub 0 vale 1,5 metros, un medio de 9,8 t al cuadrado, ¿vale? Aquí es 1,5 y aquí es 1,5, ¿vale? Cuidado. Y eso nos da 0,55 segundos tarda en llegar al suelo. La velocidad cuando llega al suelo pues tiene dos componentes, ¿vale? La velocidad es tangente a la trayectoria, esa sería v, y tiene una componente vertical, vi, con sentido hacia abajo, vx, componente horizontal, con sentido hacia la derecha. Como en el eje X el movimiento rectilíneo uniforme, pues vx vale lo mismo que en el instante inicial, por lo tanto vale 20 metros por segundo. En el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre, por lo tanto vi será igual a v0i más g por t, y la componente inicial en el eje Y es 0, ¿vale? No hay componente vertical.
0 menos 9,8 y el tiempo que tarda en llegar al suelo 0,55. VI nos da menos 5,4, signo negativo porque lleva sentido vertical hacia abajo. La velocidad total en forma vectorial sería 20i menos 5,4j y su módulo, pues raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. El apartado C, ¿vale?, sería calcular posición y velocidad cuando el tiempo es 0,1. Si queréis hacerlo con 0,3 también podéis. Lo que no se puede calcular es un segundo después porque ya estaría por el suelo, ¿vale? Era un error del enunciado. La posición tiene dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y, porque estamos en el plano. X, movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos aquí x0 vale 0, vx y el tiempo que nos dan, 2 metros. Ecuación de Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración de la caída libre. v0y vale 0, instante inicial, y de ahí sacamos la coordenada Y. Luego el vector posición sería 2y más 1,45j, las dos componentes. Para calcular la velocidad también tiene dos componentes. Componente X, movimiento rectilíneo uniforme igual a la velocidad inicial, 20 metros por segundo. Componente vertical, movimiento de caída libre, VI igual a V0I más G por T. Sustituimos todos los datos que conocemos con el tiempo que nos piden y nos sale VI menos 0,98 metros por segundo. Con esos dos valores escribimos la expresión vectorial de la velocidad con las dos coordenadas y el módulo que nos da 22,3. ¿Vale? Vemos que la velocidad en módulo va aumentando con respecto a la velocidad inicial porque ese movimiento de caída libre hace que sea un movimiento acelerado y el módulo de la velocidad vaya aumentando.